Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada escalada y completamente reversible. También es muy fácil de tejer y podemos aprovecharla para muchísimas cosas, diferentes proyectos. Necesitamos montar múltiplos de 6 más 3 cadenas. Entonces vamos a montar 21 cadenas. Empecemos. Hacemos nuestro nudo deslizado y montamos las 21 cadenas. Ahora, en la cuarta, 1, 2, 3, en la cuarta montamos nuestro primer punto alto, que van a ser ya el segundo, porque las cadenas cuentan. Ok, hacemos una cadena al aire, volteamos y en el primer punto tejemos un punto bajo. Subimos con 3 cadenas al aire. En el tercer punto vamos a hacer lo siguiente. Cargar hilo, o sea, una lazada, pasamos el siguiente, volvemos a lazar, subimos y el tercero. Pasamos todos y cerramos. 3 cadenas al aire, nos brincamos 2 y en el tercero hacemos un punto bajo. 1, 2, 3 y repetimos. 1, 2, 3. Tenemos que tener, por si las quieren contar, 2, 4, 6 y la séptima. Pasamos todas y cerramos. Y otra vez 3 cadenas al aire. 1, 2. En el tercero hacemos un punto bajo. Aquí está como nos está quedando. Hacemos 3 cadenas al aire y repetimos. En el tercero, 1, 2, 3. Aquí nos tienen que quedar 1, 2 y la de la cadena de subida. 1, 2, 3. Pasamos todos y cerramos. Hacemos 3
cadenas otra vez y en la cadena de subida hacemos un punto bajo y así es como vamos. Ahora vamos a subir con 2 y vamos a hacer una tercera. Quien suba con 3, haga una cuarta. Esto es para que dé la vuelta. Aquí vamos a hacer un medio punto alto. En este hueco vamos a hacer otro medio punto alto. Y aquí en la orilla vamos a hacer otro medio punto alto. 3 cadenas. Nos vamos a brincar aquí y vamos a hacer aquí un medio punto alto. Luego en el hueco otro medio punto alto. Pasando esto, otro medio punto alto. Así es como vamos. 1, 2, 3. Nos vamos para acá y hacemos el primer medio punto alto, el segundo, el tercero, la cadena que tenemos aquí de más. En el punto bajo hacemos un punto alto y ya tenemos la base, miren. Subimos con 2, volteamos y en este hacemos un punto alto. En el que sigue, que son los 3 medios puntos altos, uno en cada uno. O sea, aquí debemos llevar 5. En esta cadena de las 3 vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Aquí otra vez empezamos. 1, 2, 3. Aquí otros 3 en la cadena. Otra vez volvemos a empezar. Van a decir que por qué estoy tomándolo aquí. Porque los puntos altos se van hacia la derecha, miren. ¿Ya vieron? Este es el de en medio. O sea, no terminan en el, o sea, no queda la parte de arriba en el mismo lugar. Se van hacia acá. Entonces, para que no nos equivoquemos, hay que tomar en cuenta eso. Aquí tenemos uno más y el de la cadena de subida. Y aquí la tenemos la puntada. Tenemos que tener los mismos arriba que abajo, la misma cantidad. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, los mismos 19 de abajo. ¿Cómo empezamos? Hacemos una cadena, volteamos y hacemos un punto bajo. Luego 3 cadenas al aire. Nos saltamos estos 2 y en el tercero hacemos otra vez la puntada.
1, 2, 3. Hoy no quiere. Nuestro punto bajo. 1, 2, 3. Otra vez la puntada, saltándonos 2. 1, 2, 3. 3 cadenas. Nos saltamos 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Luego nuestras 3. Otra vez. Nos vamos a la cadena de subida y hacemos un punto bajo. Y volvemos a empezar. 1, 2 y una más. Y de aquí nos brincamos a esta parte a hacer un medio punto alto. Luego en el centro otro medio punto alto y del lado izquierdo sobre la cadena el tercero. 3 cadenas al aire, nos brincamos para acá. Otra vez medio punto alto, el segundo medio punto alto, el tercero. Otra vez 3 cadenas. Nuestro primer medio punto alto, el segundo, el tercero, la cadena extra, el punto alto. Y ya sobre esta volvemos a repetir. Esta puntada es muy sencilla y muy bonita. Aquí la tenemos por ambos lados. Sus orillas también quedan muy bien. Vean. Veámosla en grande. Ojalá les guste y la puedan aprovechar y la disfruten tanto como yo. Saludos, gracias, bye.